Bueno chicos, llegó el momento de mostrarte una comparativa súper interesante. Estamos delante de los Corsair Virtuoso XT versus los nuevos Razer Kraken B4. Ponte cómodo porque aquí voy a decirte cuál es el rey a nivel de, por ejemplo, cuál es más cómodo, cuál tiene mejor calidad de sonido, cuál micrófono es mejor. Así que vamos allá. Mira, estos son los Kraken. Traje la caja por aquí porque recientemente grabé un video aquí mismo y decidí traer los Virtuoso, que son los cascos míos desde que salieron. Mira que están hasta rotos por aquí, el leather, porque llevo ya aproximadamente como 2 años usando los Virtuosos XT. Voy a empezar hablando de materiales de construcción. En cuanto a materiales de construcción, siento que los Corsair Virtuoso tienen una mezcla de plástico y metal, y a nivel de materiales de construcción ganan los Virtuosos porque siento que hay una mejor calidad. También las almohadillas son almohadillas en leather y estas son almohadillas de tela transpirable, son súper cómodas. En cuanto a la ergonomía, debo decirte que están casi al mismo nivel, pero basado en mi experiencia, debo decirte que siento que los Razer son más cómodos. No sé si ayuda en que las almohadillas sean de tela, pero basado en la experiencia que he tenido con los dos, porque con esto llevo aproximadamente unos 5 días usándolo desde que llegaron, y esto llevo tiempo con ellos, siento que la comodidad es mucho mejor en los Razer. Ganan los Virtuosos en cuanto a materiales de construcción, pero cabe mencionar que el que haya leather no es una ventaja, porque fíjate, a largo plazo terminan arruinándose. Fíjate cómo el sudor y estas almohadillas, estas que tú ves acá, ya yo le he cambiado con estas que son nuevas. Ya yo he cambiado estas almohadillas en 2 años, he cambiado la almohadilla 3 veces. Y eso es un dinero que tú tienes que pagar aparte. Y en cuanto a tecnología, están parejos porque los dos cuentan con la misma conexión Bluetooth y conexión inalámbrica vía un dongle, y a través de ese adaptador vas a poder conectarlo con muchísimos dispositivos. Mira, PC, Mac, PlayStation, Nintendo Switch, Steam Deck y teléfonos, porque lógicamente si el teléfono tiene Bluetooth, pues a través de ahí vas a poder hacer la conexión, y están parejos porque los dos se pueden conectar en todos esos dispositivos. La diferencia entre uno y otro es que los Kraken vienen con Bluetooth 5.3 y los Corsair vienen con Bluetooth 5.2, y ambos cuentan con un alcance inalámbrico vía Bluetooth de hasta 10 metros. Y la conexión inalámbrica, esto viene con banda 2.4, y si mal no recuerdo, los Corsair también vienen con banda 2.4. Botones, cabe mencionar que a nivel de botones son similares. En el caso del Corsair, en la parte derecha tenemos un botón para subir y bajar el volumen de manera manual con una ruedita, que a mí en lo personal esto me gusta. Y te viene también aquí un botón para cambiar de conexión inalámbrica a conexión alámbrica vía un cable, y aquí tenemos otro botón para nosotros subir y bajar el volumen cuando hace la conexión vía Bluetooth, y el botón de nosotros sincronizarlo con cualquier dispositivo que venga vía Bluetooth. Igual en el Razer viene con diferentes botones, tanto el auricular izquierdo como el derecho. Tenemos diferentes botones, una ruedita para subir y bajar el volumen, tenemos un botón para prender y encender y apagar el dispositivo, tenemos también un botón para hacer los cambios de dispositivo. Por ejemplo, si tú no puedes escuchar un dispositivo simultáneamente, sino es que tú tienes que cambiar de Bluetooth a banda 2.4, y igual en el Razer los dos cumplen esa función y lo hacen bien en ambos casos. Que va a mencionar algo aquí, que yo he tenido una mala experiencia con los Corsair Virtuoso, y es que cuando yo lo conecto a mi PlayStation 5 he tenido algunos problemas para hacer la conexión a la PlayStation 5, pero he visto otros youtubers que lo han probado y le funciona sin problema. No sé si fue que esta unidad vino con ese problema, pero en mi caso, yo para la PlayStation 5 uso otros auriculares, y este más lo uso en PC y lo uso también para escuchar. Lo uso en mi PC y lo uso en mi MacBook Pro y funcionan muy bien. Qué sé yo, decidí mencionarlo aquí porque a mí en lo personal eso me pasa. Cabe
destacar un punto importante y hay que darle un punto al Corsair, y es que el Corsair viene con entrada con 3,5 milímetros, algo que yo he hecho en falta en este Razer, y es que me hubiese gustado que colocaran un puerto para nosotros hacer una conexión vía alámbrica por el puerto con 3,5 milímetros, pero lamentablemente el Razer no tiene, pero el Corsair sí, y esto hace que sea, para algunos dispositivos es mejor tener una entrada con 3,5 milímetros. Ninguno de los dos están certificados para hacer una conexión vía una Xbox One, no se puede conectar, pero el Corsair tiene una ventaja porque con un adaptador vas a poder conectarlo a través del control de la Xbox y vas a poder escuchar el audio, ¿verdad? Así que creo que es un punto que hay que tomar en cuenta en esta comparativa y le damos un punto en este sentido al Corsair. Cabe mencionar que este video no ha sido patrocinado por nadie. Yo los productos ambos los compré de mi bolsillo y decidí, qué sé yo, contarle mi experiencia a ustedes acá. Sigo hablando de los puertos y es que ambos vienen con USB tipo C en ambos casos. El dongle, el adaptador, es un dongle pequeño en los Razer que lo vas a poder conectar en el PC a través de un puerto USB tipo C, pero no te preocupes que también viene este cable que es como una especie de ¿verdad? Adaptador. Es un cable que va de USB tipo A a USB tipo C. En el caso de los Corsair, pues viene con un dongle que es USB tipo A. Quiero ahora hablarte de la autonomía de batería en ambos casos. Y yo sé que muchos de ustedes les importa mucho el tema de la autonomía de batería porque cuando tú estás haciendo partidas de juegos largas, pues es importante nosotros saber qué tanto dura la batería. En ese caso, voy a darle un punto a los Razer porque por el libro la autonomía de batería es mejor porque certifican que brinda hasta unas 70 horas de autonomía de batería. Eso va a depender lógicamente del jugador y va a depender también de las condiciones. Si tú activas o desactivas la configuración en RGB, pues la autonomía de batería pues va a depender de eso. Pero basado en mi experiencia, debo decirte que ganan los Razer porque las baterías en ambos casos son buenas. No voy a decirte que la batería de los Corsair es mala, porque esto es una batería que una vez que tú la cargas al 100%, te dura, a mí me dura hasta una semana, porque yo juego es de manera casual, 1 o 2 horas de noche, o sea, no estoy jugando partidas de 5, 6, 7 horas corrido, porque tengo amigos que juegan así, juegan muchísimas horas, pero mi experiencia en ambos casos, jugando 2 horas por día, pues la autonomía de batería es buena, pero ganan los Razer porque me dura la batería mucho más. En cuanto a la tecnología en RGB, ambos cuentan con RGB. Lo único que en los Corsair es un diseño minimalista y solo prende el loguito de Corsair acá cuando tú lo enciendes. Sin embargo, aquí hay una tecnología más pulida y esto de noche se ve hermoso. A mí, de manera personal, la tecnología en RGB me gustan. No importa el producto, porque a mí me gusta tener esa opción de yo poder colocar el color que yo quiera, poder modificarlo, poder apagarlo, porque también si a ti no te gusta el RGB, pues no te preocupes, que aunque tú te compres un casco con RGB, pues tú vas al programa, lo apagas y punto. Así que en ese sentido voy a darle un punto al de Razer porque esto se ve hermoso cuando tú los tienes encendido. Déjame hablarte un poco más extendido el tema de la ergonomía, porque yo sé que a muchos usuarios le importa muchísimo la ergonomía. Mira, estos tienen algo que me gusta y es que ninguno de los dos vienen con certificación con cancelación de ruido, pero siento que los Razer como que sellan más el ruido de afuera. Cuando tú te pones estos cascos y eso que estamos hablando de almohadillas de tela, y me gusta porque cuando tú te lo pones, pues aíslan muchísimo el sonido de afuera y esto es bueno porque así, lógicamente, el sonido, el audio se va a concentrar mejor en ti, ¿no? Y tú vas a poder tener una mejor experiencia. Ya que yo siento que esto no es que son malos, pero cuando tú te lo colocas, yo siento como que se escucha más el ruido de afuera
hacia adentro. Y creo que es importante que ustedes tomen esto en cuenta. Me hubiese gustado que en ambos casos tuvieran sonido ambiente y que tuvieran cancelación de ruido, pero yo creo que ya eso es una tecnología ya que es cuestión de gusto. Para mí, y en lo personal, debo decirte que la experiencia en ambos casos en cuanto al sonido, pues la cancelación de ruido no te va a hacer falta. Díganme ustedes aquí en los comentarios, chicos, físicamente, visualmente, para ti, ¿cuál se ve mejor? Mira, este es el Razer, este es el Corsair. Mira cómo se ve, súper cómodo, tiene también la flexibilidad de que tú puedes doblarlo. Esto es bueno porque, mira, cuando tú te dejas de usarlo, pues te lo pones aquí y lo puedes doblar así. Y me gusta el Corsair porque puedes doblarlo así y puedes ponerlo así. Sería como darle la vuelta en 160, entre 160 grados, vamos a decir, así, o 180. No, 360, porque tú le das la vuelta completa. Sin embargo, en los Razer solamente puedes hacerlo de un solo lado. ¿Ves? Solo puedes doblarlo así. Pero al final es bueno porque si tú dejas de usarlo, pues simplemente tú vienes, lo doblas y lo pones así. Y esto es bueno porque a veces tú quieres, yo cuando estoy jugando por varias horas, pues me gusta tomar pausa. Y cuando yo tomo esa pausa, pues me quito los cascos y me los pongo aquí en el cuello. Es algo que es algo insignificante, pero yo creo que a muchos usuarios les gusta esto, que los cascos se doblan. En ambos casos lo hacen, pero ganan los de Corsair porque la flexibilidad es mucho mejor en los Corsair. 360 grados, fíjate, para adelante y hacia atrás. En cuanto al diseño, de manera personal, debo decirte que es más pequeño. Si lo ponemos así de cerca, vas a ver que estos son más pequeños. Los de Razer son un poquito más pequeños. Mira, esta parte de aquí es más pequeña. Y las almohadillas, lógicamente, en ambos casos, tú tienes la opción de cuando se arruinen las almohadillas, pues tú compras almohadilla nueva, la cambia y no pasa nada. Quiero ahora llegar al tema más importante y yo sé que muchos de ustedes quieren saber, y es la calidad de sonido, la certificación de audio espacial. Ambos auriculares vienen con esa certificación. Pero mira, voy a empezar hablando del micrófono, un tema importante, y yo sé que muchos de los que están aquí usan Discord y quieren tener la mejor experiencia de audio en cuanto al micrófono. Voy a darle parejo, óigame bien, y es un poco atrevido de mi parte, voy a darle parejo en cuanto al sonido en los micrófonos porque los dos han hecho un gran trabajo. Es más, me atrevo a decir, están parejos y si gana alguno de los dos, ganan los de Corsair. Porque la calidad de sonido en el micrófono del Corsair es buenísimo y es algo que a mí, desde que lo compré, eso a mí me ha gustado muchísimo de los Corsair. El micrófono de los Corsair es un micrófono extraíble que tú lo conectas por este puerto, tú lo quitas y lo pones, me van a disculpar que no lo traje, pero tú lo pones aquí y una vez que deja de usarlo, lo quitas y punto. Ganan en ese sentido los de Razer, porque fíjate, ya el micrófono está aquí. Lo único es que es un micrófono retráctil. Es un micrófono que tú lo sacas, mira, lo sacas y una vez que dejas de usarlo, y creo que este concepto a mí me gusta más porque no tienes que estar quitando. Y a veces, por ejemplo, de noche cuando yo estoy jugando, a veces yo quiero conectar el micrófono para hablar con mis amigos y tengo que encender la luz porque es un poquito incómodo el tú conectar el micrófono acá. Creo que ya eso es algo que va a depender del gusto de cada quien, pero si tú me pones a elegir a mí entre estas dos tecnologías, pues ganan los de Razer porque este concepto de que el micrófono sea retráctil es mucho mejor. Y la calidad de audio en sí, voy a darle parejos porque creo que ahora mismo en el mercado estos son los cascos gamer que vienen con mejor sonido. Y eso que yo he visto muchísimos cascos en el mercado, pero la calidad del sonido en el micrófono no es tan buena. En este caso, no te preocupes que los dos trabajan muy bien. Y le doy un punto a los Razer porque a través de la aplicación tú tienes la opción de tú poder personalizar mejor el audio del micrófono. Algo que en el Corsair puedes hacerlo, pero está mejor pulida esa tecnología en el Razer. A través de ahí tú vas a poder sacar una mejor experiencia en cuanto a la calidad de sonido en el micrófono. Y qué sé yo, me pareció interesante mencionarlo en esta comparativa. Ahora quiero ir al grano, quiero hablarte de
la calidad de sonido en sí, la certificación de audio. Mira, voy a empezar mencionando esa certificación en los virtuosos y es que puedes tener Dolby Atmos a través de Windows y son aplicaciones de pago. Por ejemplo, este viene con certificación THX y este viene con certificación Dolby Atmos. Pero la certificación de sonido de los Corsair lo domina Windows. Tienes que comprar una licencia y a través de Windows tú vas a poder tener esa experiencia. Pasa igual con los Razer. Tú vas a tener que pagar por una licencia, pero quiero hablarte ahora de la experiencia en sí entre uno y otro. ¿Cuál suena mejor? ¿Cuál se escucha mejor en cuanto al sonido envolvente? Pues debo decirte, chicos, que los Razer destrozan a esto virtuoso. He hecho muchísimas pruebas y a nivel de volumen y a nivel de nitidez, de calidad de sonido, pues la certificación THX acaba de destrozar a los Corsair virtuoso. Y me parece interesante que ustedes lo sepan porque una de las cosas que me ha hecho cambiarme ha sido eso. Porque estos están viejitos, ya están un poquito, qué sé yo, mira, están feos acá. Y me llevé una grata sorpresa porque la calidad de audio es brutal en los Razer. Es mucho mejor. En el micrófono están parejos, pero la experiencia de sonido envolvente con esas certificaciones, pues ganan los Razer. Y eso te lo digo basado en mi experiencia. Y hay que hacer un paréntesis y mencionar algo importante. Y es que a través de la aplicación de Razer hay muchos presets. Hay muchos videojuegos que ya tienen su presence y una vez que tú abres ese juego, sale ese preset de manera automática y tú vas a tener la mejor experiencia de sonido. Mira, no importa el juego que tú ejecutes, si te gustan los multijugador, pues con esta herramienta te va a ir bien porque los pasos de los enemigos lo escuchas con una nitidez y con una certeza brutal. No quiere decir que con los Corsair Virtuoso XT no lo puedas hacer, no lo puedas escuchar, pero los Razer lo destrozaron en ese sentido. Y esto te lo voy a decir basado en la experiencia que he tenido con los dos. Si tú me pones a elegir ahora mismo entre estos dos productos, pues yo me iría sin pensarlo con los Razer. Y eso que hay una diferencia en precio en la tienda. Lógicamente, los precios siempre varían, depende de donde tú lo compres, si lo compras nuevo o en el país que tú te encuentres, pero estos cuestan en el mercado $250, si mal no recuerdo, y estos están costando el día de hoy $179, si mal no recuerdo, porque hice un guión para hacer la comparativa mejor, pero el guión se me quedó en la casa. Y estoy haciendo la comparativa de mi experiencia y de las tecnologías que he probado en estos dos dispositivos. Así que, conclusión final por parte nuestra, si me pones a elegir a mí, pues yo elijo los Razer porque la tecnología está mejor pulida, el sonido es mucho mejor y creo que marca la diferencia que estos son más nuevos porque los Corsair Virtuoso ya tienen como 2 años en el mercado y estos acaban de salir. Pero al César lo de César y yo por la calidad de sonido y la certificación THX con sonido envolvente o sonido espacial, pues es brutal en los Razer. Si eres nuevo en el canal, no olvides suscribirte para que sigas apoyando a este humilde servidor. Si te gustó el video, dale like, déjame tu comentario según esta comparativa y según tu punto de vista para ti, ¿cuál de los dos es mejor? ¿Con cuál de los dos te quedarías tú?